Un hombre de 70 años, 2 stents en el corazón, 4 enfermedades crónicas, un grillete electrónico en el tobillo que lleva puesto hace más de un año. No es un narcotraficante, no es un corrupto, no es un criminal de ningún tipo. Es un creador de contenido dominicano que publicó opiniones en YouTube. Eso es todo. Y sin embargo, aquí está, con impedimento de salida del país, confianza impuesta, siendo llevado de audiencia en audiencia en múltiples jurisdicciones al mismo tiempo, con una demanda de 50 millones de pesos en su contra y ahora con auto de apertura a juicio de fondo dictado por un tribunal del Distrito Nacional. ¿Quién lo demanda? La ministra de Interior y Policía de la República Dominicana, la misma funcionaria que controla el aparato policial del Estado, la misma que pasó 8 años llamando ladrones a los funcionarios del gobierno anterior, desde una curul del Congreso, con micrófono abierto ante las cámaras de toda la nación, sin que nadie la demandara jamás. ¿Qué cambió? Cambió quien tiene el poder. Y eso, exactamente eso, es de lo que vamos a hablar hoy. Esto es Detective Ángel. Para entender este caso hay que entender el escenario completo. Farideh Raful es hoy ministra de Interior y Policía del gobierno del presidente Luis Abinader. Asumió ese cargo el 31 de julio de 2024. Uno de los ministerios más poderosos del Estado dominicano. El que controla la Policía Nacional. El que maneja migración. El que coordina la seguridad ciudadana. Pero antes de ser ministra, Farideh Raful fue diputada, fue senadora, fue líder de la bancada del PRM durante 4 años en el Senado. Fue, durante casi una década, una de las voces más combativas de la oposición política dominicana. Y en ese rol, la voz de la oposición, su principal herramienta no era la propuesta legislativa, era la palabra pública, la denuncia frontal, la acusación directa desde la tribuna del Congreso. En 2019, desde la Cámara de Diputados, declaró que el gobierno de Danilo Medina se roba el dinero del pueblo. En 2020, dijo que todas las vías institucionalizadas están controladas y secuestradas por el PLD. Su propio perfil oficial la describía como fiscalizadora del proyecto Punta Catalina de Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina. Nadie la demandó, nadie la arrestó, nadie le puso un grillete. Eso fue entonces. Hoy, Ángel Martínez, creador de contenido con más de 2 décadas de carrera en la comunicación dominicana, publicó opiniones sobre la ministra en plataformas digitales. Raful presentó querella penal en mayo de 2025. La acusación, difamación agravada, injuria y violación a la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. La indemnización reclamada, 50 millones de pesos. El resultado, detención, grillete electrónico, múltiples medidas de coerción, procesos paralelos en distintas jurisdicciones y en mayo de 2026, auto de apertura a juicio de fondo. Un hombre de 70 años con enfermedades cardíacas documentadas siendo procesado penalmente por haber hablado en YouTube. Pero aquí está la pregunta que los medios dominicanos no hacen con suficiente claridad. ¿Esto es justicia o es otra cosa? Hay una figura legal que los defensores de la libertad de prensa conocen muy bien. En inglés se llama SLAPP. Sus siglas significan Demanda Estratégica contra la Participación Pública.
No es una demanda diseñada para ganar, es una demanda diseñada para destruir. ¿Cómo funciona? La lógica es simple y brutal. Un funcionario, una empresa, un actor con recursos económicos y acceso al sistema judicial presenta una demanda por difamación contra un periodista, un activista, un creador de contenido. No importa si la demanda tiene mérito legal. No importa si va a prosperar en los tribunales. Lo que importa es lo que ocurre mientras el proceso avanza. El demandado debe pagar abogados, debe acudir a audiencias, debe responder requerimientos, vive bajo el peso permanente del proceso, dedica su tiempo, su energía, su dinero, no a comunicar, sino a defenderse. En muchos casos termina autocensurándose, en otros simplemente deja de hablar. Ese es el objetivo real, no la condena, el silencio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció este mecanismo por primera vez en su historia en 2021, en el caso Palacio Urrutia versus Ecuador. La Unión Europea emitió en 2024 la primera directiva internacional diseñada para proteger a periodistas y activistas de este tipo de demandas abusivas. Y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido explícita. El derecho penal debe ser la última de las vías en asuntos relacionados con la libertad de expresión. Pero hay una dimensión de este caso que va mucho más allá del sistema interamericano. El 28 de mayo de 2025, mientras el caso Martínez avanzaba en los tribunales dominicanos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una nueva política de restricciones de visa dirigida específicamente a funcionarios extranjeros que persigan a ciudadanos americanos por contenido publicado en plataformas digitales americanas. Las palabras de Rubio fueron precisas y deben leerse con cuidado. Declaró que es inaceptable que funcionarios extranjeros emitan o amenacen con órdenes de arresto a ciudadanos o residentes de Estados Unidos por publicaciones en redes sociales en plataformas americanas. Declaró que es igualmente inaceptable que gobiernos extranjeros exijan que las plataformas tecnológicas americanas adopten políticas de moderación de contenido que excedan su autoridad, y concluyó con una advertencia directa, ya sea en América Latina, Europa o en cualquier otro lugar. Los días de tratamiento pasivo para quienes trabajan para socavar los derechos de los americanos han terminado. YouTube es una empresa americana. Facebook es una empresa americana. Instagram es una empresa americana. X, antes Twitter, es una empresa americana. El contenido publicado por Ángel Martínez, que motivó la demanda de Farideh Raful, fue publicado en YouTube, una plataforma propiedad de Google, empresa americana con sede en California, sujeta a la ley americana, protegida por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta no es una cuestión menor de jurisdicción técnica. Es el centro del problema geopolítico que los gobiernos latinoamericanos están ignorando o eligiendo ignorar. Cuando un gobierno persigue penalmente a alguien por contenido publicado en una plataforma americana, no está simplemente aplicando su propio código penal. Está afirmando autoridad sobre infraestructura digital que pertenece a empresas americanas, sobre contenido alojado en servidores americanos, sobre expresión que ocurre, en términos legales, dentro del ecosistema soberano de los Estados Unidos. Y la administración Trump ha decidido que eso tiene consecuencias. El caso de Brasil es el precedente más cercano. El juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema brasileña, ordenó a la plataforma X retirar cuentas acusadas
de difundir desinformación. El conflicto con Elon Musk, propietario de X, derivó en la suspensión temporal de la plataforma en Brasil. Rubio citó implícitamente ese caso en su anuncio. El resultado: Brasil quedó en el centro de una tensión diplomática con Washington que aún no ha terminado de resolverse. Ahora consideren la posición de la República Dominicana. El gobierno de Abinader tiene una relación activa y estratégica con la administración Trump. En mayo de 2025, el mismo mes del arresto de Martínez, Rubio y Abinader tuvieron una llamada telefónica directa. En septiembre se reunieron en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. La República Dominicana fue designada como sede de la Cumbre de las Américas. Es uno de los aliados más cercanos de Washington en el Caribe. Esa relación tiene valor estratégico y tiene un precio. La política de restricciones de visas de Rubio no menciona a la República Dominicana, no menciona a Farideh Raful, no menciona a Ángel Martínez, no tiene que hacerlo. La política es general, los criterios son claros. Y el caso Martínez, un comunicador arrestado con grillete electrónico, procesado penalmente por contenido en YouTube, cumple con la descripción exacta de lo que Washington declaró inaceptable. Hay además un elemento que la audiencia de la diáspora hispana en Estados Unidos debe entender con claridad. Esta política no protege solo a ciudadanos americanos en sentido estricto, protege a residentes americanos, a personas que publican desde suelo americano, a creadores de contenido que operan desde Miami, desde Nueva York, desde Chicago y que hablan de política de sus países de origen en plataformas americanas. La diáspora dominicana en Estados Unidos, más de 2 millones de personas, crea contenido político constantemente, critica a funcionarios dominicanos desde cuentas de YouTube y Facebook con sede en territorio americano. Ese contenido está protegido por la primera enmienda. Y si un gobierno extranjero intenta perseguir penalmente a esas personas por ese contenido, está entrando en un campo de minas diplomático con consecuencias que pueden ir mucho más allá de una resolución judicial en Santo Domingo. La ley 74-25 entra en vigor en agosto de 2026. Sus penas acumulables por difamación digital van a tentar a más funcionarios a usar esa herramienta. Y cada vez que lo hagan, si el objetivo tiene residencia o ciudadanía americana, si el contenido fue publicado en una plataforma americana, estarán activando exactamente el tipo de conflicto que Rubio anunció que Washington ya no tolerará pasivamente. Los gobiernos latinoamericanos que están usando el aparato judicial para silenciar creadores de contenido no están calculando esta ecuación completa. Están viendo el caso como un problema interno de difamación. Washington lo está viendo como una cuestión de soberanía digital americana. Esa diferencia de perspectiva, esa brecha entre cómo lo ve Santo Domingo y cómo lo ve Washington, es exactamente donde las consecuencias geopolíticas se incuban en silencio, hasta que explotan. Este caso no ocurre en el vacío. Ocurre en un momento histórico específico. Un momento en que la pregunta de quién tiene autoridad sobre el contenido digital está siendo contestada simultáneamente por los tribunales, los parlamentos y las cancillerías del mundo. Y América Latina está llegando tarde a esa conversación. Los gobiernos de la región llevan años tratando las plataformas digitales americanas como si fueran territorios neutrales sobre los que pueden ejercer soberanía ilimitada. Pueden ordenar retirar contenido, pueden demandar a sus creadores, pueden procesar penalmente a ciudadanos por lo que publican en YouTube, en Facebook, en Instagram, como si esas plataformas
fueran medios locales sujetos a su código penal. Esa era está terminando, no porque los gobiernos latinoamericanos hayan decidido cambiar, sino porque Washington decidió que tiene intereses propios en esa ecuación y que va a defenderlos. Para la diáspora hispana en Estados Unidos, esto tiene una implicación práctica que no puede ignorarse. Más de 2 millones de dominicanos viven en territorio americano. Crean contenido político en YouTube y Facebook desde apartamentos en el Bronx, en Miami, en Providence. Critican a funcionarios de su país de origen. Lo hacen en plataformas americanas desde suelo americano bajo la protección de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esa protección es real, pero también es invisible hasta que alguien la prueba. El caso Martínez, independientemente de sus detalles específicos, está sentando un precedente que afecta a cada creador de contenido en español que habla de política desde suelo americano. Si un gobierno extranjero puede procesar penalmente a alguien por contenido publicado en YouTube y ese proceso avanza sin consecuencias diplomáticas, entonces el precedente existe y el siguiente funcionario que se sienta ofendido sabrá que puede usarlo. Pero hay algo más que los gobiernos latinoamericanos no están calculando. Las plataformas americanas no son actores pasivos en este conflicto. Meta, propietaria de Facebook e Instagram, declaró públicamente en enero de 2025 su intención de colaborar con la administración Trump para resistir regulaciones extranjeras sobre sus plataformas. YouTube opera bajo las mismas protecciones. X, en el caso brasileño, eligió suspender operaciones en el país antes de ceder ante las órdenes de un tribunal extranjero. Cuando un gobierno latinoamericano presiona a una plataforma americana para actuar contra un creador de contenido o cuando procesa penalmente a alguien por contenido en esas plataformas, no está negociando con una empresa de tecnología, está entrando en conflicto con actores que tienen acceso directo a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y a la política exterior americana. Esa es una posición peligrosa para cualquier gobierno que depende de su relación con Washington para mantener acuerdos comerciales, flujo de remesas, programas de cooperación y acceso diplomático. La República Dominicana recibe más de 10,000 millones de dólares anuales en remesas, la mayoría desde Estados Unidos. Su industria turística depende del mercado americano. Sus acuerdos de seguridad con Washington son parte central de su política exterior. Abinader ha construido su imagen internacional sobre la base de una relación sólida con la administración Trump. Todo eso tiene valor. Y todo eso existe en el mismo ecosistema de política exterior, donde Rubio acaba de declarar que perseguir a personas por contenido en plataformas americanas tiene consecuencias. Esa colisión entre la tentación interna de silenciar voces críticas y el costo externo de hacerlo es la tensión que define el momento político de la República Dominicana en 2026. ¿Qué nos dice el caso Ángel Martínez sobre el estado del poder, no solo en la República Dominicana, sino en el tablero global? Nos dice que estamos en el centro de una colisión histórica entre dos tipos de soberanía. Por un lado, la soberanía tradicional del Estado sobre sus ciudadanos, sus leyes, sus tribunales, el derecho de un gobierno a procesar penalmente a quien considere que ha violado su código penal, incluyendo en el espacio digital. Por el otro, la soberanía digital americana, el principio ahora convertido en política de Estado bajo la administración Trump, de que las plataformas americanas, el contenido publicado en ellas,
y las personas que las usan desde suelo americano están bajo la protección de la ley americana y que ningún gobierno extranjero tiene autoridad para perseguir esa expresión sin consecuencias. Esas dos soberanías están en colisión directa. Y los gobiernos latinoamericanos que están usando el aparato judicial para silenciar creadores de contenido digital no han terminado de entender lo que eso significa en la práctica. El caso brasileño fue el primer choque visible. La suspensión de X, el conflicto entre un juez supremo y el hombre más rico del mundo que tiene línea directa con el presidente de los Estados Unidos. Brasil pagó un precio diplomático y reputacional que aún no ha terminado de contabilizar. La República Dominicana no es Brasil. Tiene menos poder de negociación, tiene más dependencia de Washington y tiene un caso activo en este momento, hoy, que cumple con la definición exacta de lo que Rubio declaró inaceptable el 28 de mayo de 2025. El gobierno dominicano puede elegir no ver esa colisión. Puede elegir tratar el caso Martínez como un asunto puramente interno de difamación. Puede confiar en que la relación bilateral con Washington es lo suficientemente sólida para absorber esa tensión sin consecuencias. Puede ser que tengan razón, pero la historia reciente del hemisferio sugiere que los gobiernos que apuestan a que Washington no va a actuar sobre sus propias declaraciones de política exterior tienden a descubrir tarde que esa apuesta fue un error de cálculo. Lo que está en juego aquí no es solo la libertad de un hombre de 70 años con un grillete en el tobillo. Es la pregunta de cuánto le cuesta a un gobierno aliado de Washington usar la justicia para silenciar voces en plataformas americanas y si ese costo ya llegó al nivel en que Washington decide que tiene que hacer algo al respecto. Esa pregunta no tiene respuesta hoy, pero tiene una fecha de vencimiento. Y la ley 74-25 entra en vigor en agosto. Esto es Detective Ángel.